En Juan 6, el Señor Jesús nos dijo claramente que Él descendió del cielo, que Él es el pan celestial que viene del cielo. Este es un hecho espiritual. Cristo es nuestra comida y nuestra bebida. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Muchas veces, con facilidad ignoramos las cosas más pequeñas de la vida. Asimismo, a menudo pasamos por alto lo que la Biblia dice. Por ejemplo, ¿se ha dado cuenta de que la Biblia empieza y termina con lo mismo? La comida y bebida del hombre. Esto se menciona tanto en Génesis como en Apocalipsis. El último capítulo de la Biblia nos muestra un río de agua de vida y el árbol de la vida. Si no vemos el asunto de comer y beber en la Biblia, nos perderemos algo fundamental y crucial que Dios desea revelar al hombre. Y de esto es que trata el estudio Vida de hoy. En esta ocasión, nos agrada presentarles partes de un mensaje del estudio Vida de Éxodo que fue dado en 1980, que se titula Beber del agua de la vida, parte 1. Con nosotros está José Ramón Asensio, el cual nos dará sus comentarios con respecto al estudio Vida. Bienvenido al programa, José Ramón. Estoy muy contento de poder regresar al programa. José Ramón, como dijimos en la introducción, la Biblia empieza y termina con lo mismo, un río que fluye y el árbol de la vida. De hecho, lo que el hombre come y bebe tiene muchas consecuencias, ¿verdad? Sí, y cuanto más estudiamos el cuerpo humano, más reconocemos la importancia de la dieta. En este caso, nuestra dieta espiritual determina la vida que viviremos. La Biblia nos muestra esta verdad maravillosa. Cristo es el agua viva y el pan vivo para que lo comamos y lo bebamos a fin de vivir por causa de Él. Al disfrutar a Cristo, Él cambia nuestro vivir internamente. Somos seres humanos, pero podemos recibir a Dios como nuestra verdadera comida y bebida. Al comerlo y al beberlo, seremos transformados y viviremos una vida diferente. Cierto, nunca podremos darle demasiado énfasis al asunto de comer y beber, porque es un tema fundamental y crucial en toda la Biblia. Al principio, en medio y al final. Esta es una revelación crucial. Por lo tanto, empecemos el programa con Witness Lee. En la Biblia, en cuanto a la relación de Dios con el hombre, el principio fundamental es que el hombre debe comer y beber de Dios. Desde el principio, la Biblia presenta el comer y el beber. Luego, al final de la Biblia, en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, se da bastante énfasis al comer y al beber. En Apocalipsis 22:1, vemos el río de agua de vida que corre, que fluye, y también vemos que el árbol de la vida crece al uno y otro lado del río. Luego, basado en estos 2 versículos, en el mismo capítulo hay una promesa y un llamado. El versículo 14 declara que los que lavan sus vestiduras tienen derecho al árbol de la vida. Esta promesa es en cuanto al comer. Luego, el versículo 17 afirma que todo aquel
que desee puede tomar gratuitamente del agua de vida. Este es el llamado a beber. Así que la promesa está relacionada con el comer y el llamado con el beber. Estos dos asuntos se mencionan con mucho énfasis en el Evangelio de Juan. En 6:57 dice: el que me come, él también vivirá por causa de mí. Luego, en el capítulo 7, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, el Señor Jesús se levantó y clamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que podemos ver que este evangelio, que trata con la deidad de Cristo, da énfasis a comer y beber al Señor Jesús. Y no solo está en los capítulos 6 y 7, sino también en el capítulo 4, el cual habla de beber del agua viva. En este capítulo, una samaritana sedienta llega al pozo para sacar agua. Y allí ella se encuentra con el Señor Jesús, quien le habla y le dice que el agua viva se encuentra en él. En cierto momento, él le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?, tú le habrías pedido, y él te habría dado agua viva. Esta palabra acerca del agua viva tiene mucho peso, mucho significado. Hoy día no debemos considerar que el comer y beber que la Biblia menciona es algo común. No, hermanos. Al contrario, es algo muy crucial. José Ramón, debido a que la Biblia presenta muchos temas, es fácil dar énfasis a algo que no sea el pensamiento principal. Desafortunadamente, los asuntos de beber y comer han sido pasados por alto. Entonces, ¿nos podría usted decir si se puede comprobar bíblicamente la razón por la cual Witness Lee da énfasis a estos asuntos en el ministerio? Es cierto que al comer y el beber forma parte central tanto en el ministerio de Witness Lee como en la revelación de la Biblia. Como oímos en el programa, el árbol de la vida y el río están al principio de la Biblia y también al final. En Apocalipsis 22, en la Nueva Jerusalén, vemos el río de agua de vida juntamente con el árbol de la vida que crece a los dos lados del río. De manera que, tanto al principio como al final de la Biblia, vemos que al comer del árbol de la vida recibimos vida eterna y viviremos por siempre, lo cual indica que este árbol de vida es Dios mismo. Pero es posible que al escuchar esta palabra de comer al Señor Jesús, algunos se ofendan. Esto se ve en el capítulo 6 de Juan. Después que el Señor Jesús mencionó que debemos comerlo y beberlo, esto es el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron a lo que habían dejado y no andaban con él. En otras palabras, esta verdad es muy crucial, pero también ofende a las personas. Es una verdad que ofende. Muchos de los discípulos se ofendieron porque esta verdad va en contra del concepto natural, religioso que tenemos de Dios, que Él es santo, magnífico, grande y que está muy lejos. Y sí lo es. Todo esto es cierto. Pero si contemplamos a Dios desde otra perspectiva, Él también es el pan de vida para que lo comamos. Y por eso le dijo a sus discípulos: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Lo cual ofendió a muchos de ellos. Pero otros que no se apartaron de él dijeron: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. De manera que el Señor Jesús
no estaba hablando literalmente de carne y sangre físicas, sino de las palabras de vida eterna. En el versículo 63, el Señor Jesús explica que en realidad lo que finalmente les daría era el Espíritu vivificante, el cual es el Señor mismo en resurrección. Es como Espíritu vivificante que Cristo puede ser nuestro pan celestial, el maná, nuestro suministro de vida. Cuando le recibimos como el Salvador crucificado y resucitado, el Espíritu vivificante entró en nosotros para impartirnos vida eterna. Bueno, regresemos a Witness Lee. Cristo es el maná, But no one knows how to eat. pero nadie sabe cómo comerlo. From 1958, I got to know. Desde 1958 me enteré de cómo lo podíamos comer y di un mensaje muy fuerte en cuanto a comer a Jesús. Esa noche, inmediatamente después que di ese mensaje, un hermano que era catedrático en la universidad vino a mí y me dijo: «Ay, hermano Lee, el mensaje fue muy bueno, pero eso de comer a Jesús es algo muy rudo». Yo le dije: «Hermano, yo no soy el primero que es rudo. Lea usted Juan 6:57. Allí el Señor Jesús fue el primero que lo dijo, pese a que él no era catedrático. Él dijo: el que me come, él también vivirá por causa de mí». Al escuchar esto, el hermano no tuvo nada más que decir, porque le dije que simplemente yo seguía al Señor. En los siglos pasados, los cristianos han hablado de comer y beber de Cristo, pero casi nadie ha sabido cómo hacerlo. Vayan a buscar en los libros, en las librerías. No creo que encuentren ni un solo libro que les diga cómo comer a Jesús o cómo beberlo. Sin embargo, estos dos puntos son cruciales. En Juan 6, el Señor Jesús nos dijo claramente que Él descendió del cielo, que Él es el pan celestial que viene del cielo. Este es un hecho espiritual. Cristo es nuestra comida y nuestra bebida. Luego, en Juan 7:37 y 38, el Señor Jesús dijo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y dijo también que de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, ¿estas son parábolas o son hechos? Hace muchos años atrás yo las consideraba como parábolas. Pero, amados santos, no piensen que mencionamos el comer y beber en un sentido común. No, estos no son asuntos comunes en nuestra vida diaria. Pero en la Biblia, estos son asuntos cruciales, son muy particulares, debido a que es la manera especial por la cual Dios se forja dentro de nosotros, y es la manera que nosotros lo tomamos a Él. Hermanos, no hay ninguna otra manera. Solo ingiriendo podemos tomar algo que nos haga uno con esa cosa, uno en su elemento, en su esencia. Por ejemplo, ¿cómo puede un pollo llegar a ser uno con nosotros? ¿Cómo puede el trigo, el maíz, las papas, los tomates, toda la comida, cómo pueden llegar a ser uno con nosotros? La única manera es comiéndolas y bebiéndolas, ingiriéndolas. Al comer y beber, nuestros alimentos se hacen uno con nosotros orgánicamente. Y cuando son digeridos, cuando son asimilados, forman parte de nuestro ser. Son nuestra fibra y son nuestros tejidos. Tenemos que comer a Dios. Tenemos que beber a Dios. No hay duda de que tenemos que pausar aquí para un comentario, porque esto tiene mucho significado. Muchos saben que Jesús es el verdadero maná y el agua viva, pero no muchos saben cómo comerlo y beberlo. Y si no sabemos, entonces el Señor no podrá cambiarnos interiormente, ¿verdad? Se habla mucho de cómo hacer esto y cómo hacer aquello, pero en mi experiencia, el ministerio de Witness Lee nos hace tener contacto con el Dios viviente al comer el pan vivo y beber
el agua viva. Es tan sencillo abrir nuestro corazón al Señor, invocar su nombre y así beberlo como el agua viva y venir a su palabra para comerla como el pan vivo. Estos asuntos tienen mucha importancia. Simplemente al invocar el precioso nombre del Señor Jesús, lo experimentamos a Él. Aunque parezca ser solo una práctica, pero esta es nuestra experiencia. Esta práctica verdaderamente nos introduce en vivir a Cristo, donde tenemos los frutos del Espíritu como resultado. Dios ha abierto el camino para que sus hijos entren al disfruto de la vida divina en la práctica cada día. Vimos que los israelitas tenían la nube que los guiaba. Día tras día comían el maná que los fortalecía y los sostenía para seguir la nube en el desierto hasta que fueron constituidos de Dios a fin de que llegasen a cumplir su propósito. Por eso comieron el maná por 40 años. Y este es un cuadro de la realidad espiritual que tenemos hoy. Nosotros también necesitamos ser reconstituidos interiormente hasta que perdamos nuestra constitución egipcia, la constitución mundana, del hombre natural, el yo, y seamos reconstituidos con la vida divina. Esto se lleva a cabo mediante el comer, ser nutridos para tener un cambio metabólico interno espiritual. Muy buen comentario, José Ramón. En la parte final de nuestro estudio vida de hoy, llegamos a la realidad de este cuadro en el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo y Juan. Regresemos a Witness Lee. At the beginning of the Bible, Al principio de la Biblia, the mentioning is first se menciona primero el árbol de la vida y después al río. Pero al final de la Biblia, en Apocalipsis 22, el río se menciona primero y después el árbol de la vida, que crece en el agua de vida. Esto implica claramente que el agua introduce al árbol. La Biblia es profunda, pero a la vez es práctica, así que debemos aplicarla. ¿Con qué concluye la Biblia? Con el beber. El asunto de beber es lo que concluye todo el libro divino. A mí me gusta el Salmo 36, especialmente el versículo 8 que dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. El río es uno, pero contiene muchas delicias. Sin los escritos de Pablo, la revelación divina en la Biblia estaría incompleta. El ministerio de Pablo sirve para completar la revelación divina. En Colosenses 1:25, Pablo dice: fui hecho ministro según la mayordomía de Dios que me fue dada para con vosotros, para completar la palabra de Dios. Pablo recibió la comisión de ministrar la palabra completa de Dios. Y ahora bien, ¿para qué sirven los escritos de Juan? Sabemos que el ministerio de Juan es un ministerio que remienda. Después que Pablo completó la revelación divina, hubo muchos rotos, muchas fracturas en esta revelación. Por eso Juan vino para remendar lo que se había roto. El ministerio de Juan remienda, de manera que debemos ver que la Biblia concluye con el ministerio que completa de Pablo y con el ministerio que remienda de Juan. Por eso, Apocalipsis, el libro de Juan, es el último de la Biblia. Un ministerio completa y el otro remienda. Pablo completó la revelación divina, pero esta fue rota y por eso Juan vino y la remendó. Pero miren qué cosa tan extraña que en estos dos ministerios se recalcan mucho los asuntos de comer y beber. Primero, mencionaremos el ministerio de Pablo. En 1 Corintios 1:10, Pablo dice:
os ruego. Y en 3:2, os di a beber leche. Luego en 12:13 dice, a todos se nos dio a beber. En la primera epístola a los Corintios, Pablo presenta el comer y beber. Dice en 10:3 y 4, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El comer y beber está aquí. El ministerio de Pablo es un ministerio de alimentar y abrevar la sed del pueblo de Dios. Luego, en el Evangelio de Juan, que fue escrito por lo menos 20 años después de los últimos escritos de Pablo, Juan presenta muchas veces el asunto de comer. Y en Apocalipsis, primeramente presenta comer el maná en el capítulo 2, y al final presenta el comer y beber. Así que en estos dos ministerios, siendo uno el que completa y el otro el que remienda la revelación divina, dan mucho énfasis a estas dos cosas, comer y beber. Ahora, nosotros, ¿cómo podríamos ser cristianos apropiados si no comemos y bebemos? ¿Cómo podríamos serlo? Hermanos y hermanas, debemos aprender a comer y a beber. Verdaderamente no es por casualidad que los escritos de los apóstoles que completaron el Nuevo Testamento mencionan el comer y el beber. ¿No es así, José Ramón? Correcto. No es una coincidencia. El plan de Dios, su economía, se lleva a cabo en vida. Pablo, un ministro a quien se le encomendó completar la palabra de Dios, se enteró de esto y lo proclamó. Pablo dijo que Cristo nació en él, que Cristo se estaba formando en él y que Cristo vive en todos los miembros del cuerpo. Todo esto se refiere a una realidad divina. Para llevar a cabo este vivir orgánico, tenemos que alimentarnos, así como necesitamos alimentarnos para existir físicamente. Por eso, los escritos de Pablo hacen referencia a que somos labranza de Dios, edificio de Dios. Esto se refiere a un edificio orgánico que crece en el Señor. El apóstol Juan, en su ministerio que remienda, también recalcó mucho el comer y beber a Cristo. Y concluye en Apocalipsis 22:17 con un llamado: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La Biblia, la revelación divina, termina con este llamado. Pero este llamado no es una invitación a que pensemos sobre todo lo que contiene la Biblia, sino que es un llamado a que bebamos hoy del río de agua de vida que está en la Nueva Jerusalén. Hoy podemos venir a beberlo. Esto no se refiere a algún día del futuro, ni al cielo, sino que todo el que quiera puede beber hoy. Hoy es el tiempo de venir a beber del agua de la vida gratuitamente. Y el lugar es aquí en la tierra. Esta agua está disponible a nosotros en Cristo. Estoy tan agradecido de que podamos dar estas buenas nuevas a todo el pueblo de Dios. Amén. Al final de la Biblia, el Señor nos llama a beber del agua viva del río que fluye del trono y a comer del árbol de la vida. Este es el cuadro que vemos al final de la Biblia y también es nuestra realidad hoy en día. Y con esta palabra concluimos nuestro estudio vida de hoy. José Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos estos comentarios tan preciosos. Gracias por invitarme a su programa. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo:
yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola. Pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Es altamente espiritual. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.